Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la necesidad urgente que tenemos en todo el cuerpo de Cristo de la oración. Urgentemente, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han escuchado mucho de este tema y han escuchado cosas, han escuchado maneras de hacerlo, pero no todos tienen una revelación o no todos tienen un entendimiento y un conocimiento correcto de qué es la oración y por qué la necesidad urgente que tenemos del pueblo de Dios de orar. ¿Se ve usted que el cristiano promedio hoy en día tiene una vida de oración de entre 3 y 7 minutos al día, los que más oran? Esas son las últimas estadísticas. Entonces, con este tipo de oración, ¿a dónde vamos a llegar usted y yo? Entonces necesitamos, en el mundo hay un clamor hoy mismo, y ese clamor de muchas personas en todo el mundo no es solamente ven Señor Jesús. El Señor Jesús va a venir y Él está a la puerta. Y hemos hablado una serie en este año acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos oyeron esa serie? ¿Cuántos se arrepintieron con esa serie? Cuando escuchamos este tipo de cosas, nos sirve para arrepentirnos en nuestra vida y estar a cuentas con Dios. Pero el clamor de millones de personas en el mundo y el clamor de Dios es que su pueblo ore. Porque hoy en día los hogares están falleciendo, los hogares están siendo quebrantados, los hogares se están fracturando. Hay hogares y hay familias que se están dividiendo y se están separando, y es por la falta de oración. Es porque parece que Dios no está ahí, pero no es que Dios no esté, es que no hay un corazón que clame a Dios. No hay alguien que lo busque, no hay alguien que lo invita. Y si hay alguien donde Dios se va a manifestar y donde Dios va a hacer algo poderoso, es en el lugar donde a Dios se le invita. Entonces recuerde que Dios nunca va a llegar a donde usted no lo invita. Entonces hoy en día el clamor de muchas personas en esta tierra es: Señor, no solamente ven por nosotros y manifiéstate, sino también te pedimos que nos des una revelación de cómo orar. Si no fuera tan importante para los discípulos de Jesús, usted no hubiera visto en la Biblia que ellos se detuvieron para decirle: Maestro, enséñanos a orar, porque veían los resultados que producía el estilo de vida de oración en la vida de Jesús. Entonces, cuando los discípulos vieron esto, dijeron: debe ser algo muy importante y tenemos que aprender a orar como Jesús ora. Porque cuando Jesús ora, los muertos resucitan, los paralíticos se levantan, los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los que estaban malheridos son sanados, los que estaban perdidos regresan, los endemoniados quedan normal, los paralíticos se levantan. Entonces los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Hoy en día millones de personas sobre esta tierra hay un clamor que no solamente están diciendo: ¿dónde está Dios en nuestra sociedad? ¿Dónde está Dios hoy en el mundo? Dios está, y Dios siempre ha estado, y Él está a la puerta. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue estando donde siempre ha estado, esperando que usted lo invite, esperando un hombre, una mujer, un joven, una señorita, alguien que tenga en su corazón el clamor, la intención de invitarlo a venir a hacer algo. Y para iniciar esa intención, para iniciar esa relación, se necesita invitarlo a Él a través de la oración. Hoy en día muchas personas lo que menos hacen es que muchas personas viven tan agitadamente, con tanto tiempo, con tanto trabajo, con tantas cosas que hacer, que se han olvidado de lo esencial. Y una de las cosas más esenciales de esta tierra es orar, pero no orar cualquier oración, sino orar como Jesús oró. Jesús nos enseñó a orar, dice la Biblia, y Él nos habló de la revelación de la oración, y vamos a verlo a continuación. Y nos habló un poquito acerca de esta revelación, pero Él dijo: cuando ustedes oren, no oren como todo el mundo ora, porque mucha gente ora como un método, como una religión, como una oración de estampita, como algo que mucha gente hace pero no obtiene ningún resultado. Jesús dijo: cuando tú vayas a orar, entra en un lugar donde tú tengas paz y puedas hablar con Dios, en un lugar secreto, porque ciertamente en ese lugar secreto, ahí Dios te va a responder y te va a hablar. Entonces la oración no es una rutina, la oración no es algo, un método religioso.
la oración no es un método. No es que necesitamos orar porque si no oras las cosas no te salen. Necesitamos orar porque si no oras Dios no te bendice. Necesitamos orar porque Dios, si no oras Dios no te prospera. Y las cosas en realidad no son así. Jesús nos dejó una línea directa al Padre. Nos dejó una línea de comunicación. Cuando Él quiso hablar de la oración y sus discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, Jesús les dijo: les voy a enseñar al dueño de la oración. Les voy a hablar acerca de la revelación de quién es mi Padre. Porque enseñándoles a ustedes quién es mi Padre y cómo mi Padre se relaciona conmigo, de igual manera se puede relacionar con ustedes. Y a través de esa relación, ese va a ser el canal y el medio para que la bendición de Dios llegue. Entonces la palabra deleites quiere decir afanes de este mundo. Entonces muchas veces todo lo que tú pidas que está fuera de la voluntad de Dios, pues Dios lo va a hacer a un lado. Ahora, cuando tú pides una cosa, entre lo que tú estás pidiendo, si está alineado a la voluntad de Dios y el cumplimiento para Dios en la tierra, eso tiene un tiempo cronológico en lo cual Dios sabe cuándo es el mejor tiempo para que se manifieste. Y a lo mejor tú has orado y tú no has visto la mano de Dios, pero no por eso tienes que dejar de orar. Tú tienes que seguir orando. ¿Para qué? Para que esa copa que Dios tiene en el cielo, que representan, dice la Biblia en Apocalipsis, las oraciones de los santos, esa copa se rebose, se salga de su curso. Cuando esa copa, de tanto que tú oras, de tanto que perseveras, de tanto que tú estás pidiéndole a Dios, en algún momento se rebosa. Y cuando la copa se rebosa, hay un ángel encargado de decirle a Dios: Dios, la copa de Pedro, la copa de Juan, la copa de Guadalupe está rebosando por esa petición que ha hecho. Y en el cielo hay legalidad para que en la tierra se pueda llevar a cabo. Es momento de que se ejecute esa orden, y automáticamente la orden que Dios dio en la tierra se ejecuta. Pero eso puede llevar una transición de tiempo. A lo mejor usted podría orar 1, 2, 3 meses por alguien. Podría orar 1 año, 2, 3 años, todos los días. ¿Cuántas personas no han aquí que han orado muchas veces, meses, semanas, años quizás, por la conversión de una persona? Y la persona finalmente, después de tantos años, se convirtió. ¿Por qué? Número 1, porque dice la Biblia que ¿por qué nuestros familiares muchas veces tardan tanto en convertirse? Dice la Biblia, porque hay una parte del evangelio, número 1, que por la condición que ellos tienen no les es revelado. Y como ellos andan en una condición de pecado, muchos de ellos están cegados, dice la Biblia. El enemigo los tiene cegados y no pueden ver esa parte del evangelio. Entonces la mayoría, en lugar de ver la bendición que Dios tiene cuando tú vienes a Él, le huye al evangelio y le huye a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que cuando esté en las cosas de Dios no va a poder hacer lo que solía hacer o lo que normalmente hace. Entonces por eso mucha gente le huye. Y otra porque dice la Biblia que esa parte del evangelio está velado para muchos. El evangelio no les ha sido expuesto, no les ha sido revelado a ellos. Es su trabajo de usted estar orando cada día y declarar: Padre, yo declaro que si su papá todavía no está en Cristo, que mi Padre está en Cristo. Yo lo voy a ver adorándote, yo lo voy a ver alabándote, yo lo voy a ver bendecido. Si mi madre aún no está en Cristo, yo declaro que ella va a venir. Y usted ora y ora y ora y ora y no se cansa de orar, porque usted le cree a Dios. Usted está seguro que Dios te habló, que Dios te dio una palabra, y usted ora y ora y ora y le cree a Dios. Mucha gente se desespera porque quiere oraciones con resultados tipo microondas, que mete las palomitas y en 3 minutos ¡pum! Ya están. Y oras y tú quieres que en 3 minutos ¡pum! Ya Dios te lo dio. Y en 3 minutos quieres que ¡pum! Ya Dios te dio la promoción. En 3 minutos quieres que ¡pum! Ya Dios trajo a alguien de tu familia y se volvió cristiano automáticamente. Las cosas en el reino de los cielos no son así. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a probar la intención de tu corazón para ver si tu corazón es correcto, para ver si tu corazón no
no se desvía. Por eso Dios tiene un sistema llamado perseverancia. Cuando tú oras y perseveras en la oración, la Biblia dice: los primeros cristianos oraban, perseveraban en la oración, perseveraban en el compartir los panes, perseveraban en reunirse en lugares secretos que se reunían. ¿Por qué? Porque a los cristianos del Nuevo Testamento los perseguían y los crucificaban, y tenían que reunirse en casas escondidas que estaban subterráneas. Y automáticamente la Biblia dice: los primeros cristianos perseveraban en el partimiento del pan, en la oración, en la comunión unos a otros. Cuando tú estás pidiendo algo, no te des por vencido. Si Dios no te ha contestado, no bajes la guardia. Si Dios no te ha respondido, no te desesperes. Si Dios no lo ha hecho, no desistas, porque estás más cerca de la victoria de lo que te imaginas. Si Dios ha dicho que Él lo va a hacer, Él lo hará. Dice: por tanto os digo, que algunas cosas que pidieres orando, créelo que lo vas a recibir, y si te portas bien, va a venir. Por tanto te digo, si no tomas mucho ponche en Navidad. Por tanto os digo, Marcos capítulo 11, 24. Por tanto os digo que todo, diga conmigo todo, diga conmigo todo, todo lo que pidieres orando. Verso número 1, hay una condicionante. Usted sabía que en el reino de los cielos y en la palabra hay muchas condicionantes. De hecho, muchas de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas está condicionada. Deuteronomio 28 habla acerca, todo un capítulo de cómo Dios te puede prosperar, pero todo ese capítulo está condicionado. Dice: si tú oyeras, si obedecieras, si escucharas a Dios. Tiene condicionantes. Entonces, la Biblia dice en Marcos capítulo 11, verso 24, porque quiero terminar con esto, porque para muchos se ha ido la esperanza y la oración se ha ido de nuestras familias. ¿Cuántos matrimonios no están hoy a puntito de que algo grave suceda? Pensando en ideas de separación, teniendo tantos problemas. Estamos pasando problemas con nuestros hijos, pasando problemas en el trabajo o en lo financiero. ¿Por qué? Porque la oración está ausente de nuestras vidas. Si la oración está ausente de nuestras vidas, eso quiere decir que Dios también está ausente de nuestro hogar. Ya Dios a lo mejor ya no mora ahí. Puede que un día lo conocimos, puede que un día vino a nuestra vida, puede que un día degustamos y hablamos de cosas grandes que Dios hizo, pero todo está en el pasado. Y Dios no solamente quiere ser parte de tu pasado, Dios quiere revelarse en ti cada día para construir tu futuro. Entonces tenemos que tener una relación renovada con Dios. Marcos capítulo 11, verso 24 tiene una condicionante. Entonces Marcos 11, 24 dice: por tanto te digo que todo lo que pidieras orando, cree. Dile de tu lado: cree. Cree que lo recibirás y vendrá. Hay gente que tiene una fe impresionante. Yo he orado por gente que tiene una fe impresionante y le he dicho: ¿usted cree que Dios puede hacer este milagro que vamos a orar? Y la gente me dice: con todo mi corazón. Y Dios hace milagros extraordinarios. Él lo hace todo. Y hay gente que por más que le digo: hermano, usted crea, dice: Dios está aquí. Y me dice: ¿a dónde que no lo veo? Entonces usted puede ver que hay mucha gente que no cree. El primer prerequisito para que Dios haga algo grande en tu vida es creer. Entonces, si usted me dice en esta noche: pastor, en mi casa yo estoy pasando problemas duros porque hay ausencia de oración. ¿Cómo levantar una generación y enseñarle a pelear si ellos no ven que en la casa haya oración? Si no ven que el papá, sobre todo, la responsabilidad de orar. Usted sabía que en Israel la responsabilidad de orar es de los hombres. Ahí donde usted está, repite esta oración conmigo. Todos los que están al frente, diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche
hacemos un pacto contigo. Te pedimos perdón por haber dejado a un lado la oración y a Jesús de nuestras vidas, de nuestras familias. En esta noche, Señor Jesús, hacemos un compromiso contigo para buscarte, para seguirte todos los días de nuestra vida. Permítenos, Jesús, darte tu lugar en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, en todo lugar. Que tu gloria se manifieste. Señor Jesús, yo declaro que te he fallado, pero hoy me arrepiento. Hoy te pido una oportunidad más para caminar contigo, para caminar de la mano contigo. Señor Jesús, perdóname, límpiame. Yo declaro que algo grande viene para mi vida. Gracias, Señor Jesús. Yo declaro que tu sangre preciosa me limpia, me cambia, me transforma. Y yo declaro que en mi familia hay un cambio, hay una transformación que está llevándose a cabo. Lo creo, lo declaro, lo recibo por la fe. Gracias, Señor.